Bueno gente, hablemos un poco más del evento de Arabia Saudí, que todavía quedan bastantes cosas por desglosar y me gustaría estar hablando en este video específicamente sobre una de las peleas que a mí de antemano me llamaba la atención. Sin embargo, cuando ocurrió no fue realmente lo que yo me esperaba. A pesar de todo esto, los peleadores terminaron de una forma bastante limpia, no se hicieron demasiado daño, pero fue contundente la victoria que tuvo uno de ellos, y me refiero a la pelea entre Michael Venom Page contra Sharad Bullet Magomedov. Una pelea que traía cierto recelo porque evidentemente existe cierta amistad entre la figura de Michael Venom Page e Israel Adesanya, y Sharad Bullet en una de sus últimas peleas, de hecho en la última que había ganado después de ese doble spinning back fist sumamente espectacular, de hecho uno de los mejores KOs del año 2024, él estuvo llamando directamente a la figura de Israel Adesanya, porque ganándole a Israel Adesanya actualmente dentro de la división de las 185 libras te llevaría a pegarte muy cerca de lo que es el cinturón indiscutido. A pesar de que no te asegure esa pelea por el cinturón, porque evidentemente Adesanya no es el número 1 de la división, sí te acerca bastante, y aparte de todo esto, el nombre que tú logras arrancar de Israel Adesanya es sumamente grande. Ahora mismo hay múltiples personas, múltiples canales de YouTube y comentaristas que se están dedicando prácticamente a hablar de lo que ocurrió con Israel Adesanya con respecto a Nassourdine Imavov. Por lo tanto, me gustaría estar hablando un poquito en este video, no solamente de lo que yo creo para el futuro de Israel Adesanya con la figura, por ejemplo, y lo mezclado que puede estar con Sharad Bullet, sino también analicemos un poquito qué ocurrió dentro de la pelea entre MVP y Sharad Bullet. Empecemos un poco por la pelea en sí de Sharad Bullet contra MVP. ¿Qué ocurrió aquí? Era una pelea que yo me esperaba todo lo contrario a lo que ocurrió. Yo me esperaba un poco más de fuegos artificiales, me esperaba un poco más de encontronazos, considerando el estilo de pelea que tiene MVP, que es un estilo de pelea de entra y sale, un estilo de pelea en el cual él intenta conectar y que no lo conecten a él, que todo el tiempo está evitando ese intercambio, esa confrontación, pero al mismo tiempo con el otro estilo de pelea que representa Sharad Bullet Magomedov, que es un estilo de pelea un poquito más alocado, un poquito más creativo, un poquito más de entrar en ese tipo de intercambios que le encantan a Sharad Bullet, o por lo menos es lo que hemos visto en sus últimas peleas dentro de la UFC. Esperábamos que creara cierto caos dentro del octágono. Sin embargo, MVP se mantuvo en lo que él es bueno: entrar y salir, conectar y no ser conectado. De hecho, si vemos la pelea hasta el final y analizamos lo que son las estadísticas del encuentro, vemos que MVP no recibió daño en la cabeza. Sharad Bullet no pudo conectarlo en la cabeza. Una cosa espectacular. Para que un peleador salga de esta manera y no ser tocado por un tipo tan bueno en lo que es el striking, simplemente tienes que haber hecho una pelea limpia, una pelea casi perfecta. No fue una pelea hiper espectacular, no fue una pelea de toma y dame que esperaríamos de dos peleadores que son strikers. Sin embargo, fue una pelea de muy buena medida para lo que es la figura de MVP. Se mantuvo todo el tiempo en su línea, todo el tiempo conectando y saliendo, aprovechando esa velocidad sumamente vertiginosa que él tiene. Pero como ya les digo, no fue una pelea realmente espectacular. No era lo que yo me esperaba de antemano. Me esperaba un poco más de encontronazos, me esperaba un poco más de highlights, pero la realidad es que MVP aprovechó ese estilo de pelea que él tiene y la rapidez que todavía conserva a pesar de los años. Por otro lado, la figura de Sharad Bullet Magomedov no es que salió hiper manchada. No hay que olvidar de que el tipo es élite en su striking. No hay que olvidar tampoco de que el tipo tiene la capacidad de finalización. Por lo tanto, esto que ocurrió con MVP, y de hecho el mismo Michael Venom Page lo estuvo diciendo en conferencia de prensa posterior a este evento en Arabia Saudí, que no hay que confiarse para nada de esta derrota que acaba de sufrir Sharad Bullet. Sharad Bullet es un tipo sumamente peligroso, que tiene un striking sumamente peligroso, poco ortodoxo, que el tipo te puede sacar highlights de cualquier sitio, es muy poco predecible, es un tipo muy creativo a la hora de hacer pelea de pie. Por lo tanto, no hay que confiarse para nada en futuros encuentros de otros peleadores contra él. Lo que es una realidad es que Michael Venom Page estuvo diciendo que estar dentro de la UFC te da una presión extra, que no es solamente el estilo de peleador que tú seas, no es solamente lo que tú puedas proponer dentro del octágono, sino que también llevas contigo la presión extra que trae entrar en la UFC. You know how fucking stupid you have to be
to even think something like that, let alone say it publicly and act like fucking serious. Y él estuvo haciendo la comparativa directamente consigo mismo, como que el MVP que era antes, ese peleador que estaba en Bellator, que hacía caos espectaculares, que hacía piruetas y hacía sumamente highlights por todos lados, no es el mismo peleador que actualmente está mostrando dentro de la UFC. Hay dos cosas fundamentales con esto y es los años, o sea, los años no pasan por gusto, ya MVP no tiene la edad que tenía cuando estaba en Bellator, y lo otro es la presión que conlleva estar dentro de la UFC. O sea, tú entras a ese octágono y trae tanta presión que como que entran ciertas dudas con respecto a qué puedes llegar a hacer, a qué técnica puedes utilizar y que no te la contragolpeen, a qué cosa puedes llegar a hacer sin perder el ritmo de tu pelea, sin arriesgar demasiado para no perder el encuentro evidentemente y no salir de tu racha ganadora. Todo esto son realidades. Y un poco de esto puede que le haya ocurrido directamente a Sharad Magomedov. By unanimous decision, Michael Venom Page. Aparte de todo esto, y que yo considero de que MVP lo hizo ver sumamente fácil en lo que era el striking, pero es que lo mismo le hizo a Kevin Holland en su momento, y por ejemplo a Ian Garry le hizo también prácticamente lo mismo en el striking. Ian Garry, lo que ocurrió es que utilizó su pelea de suelo, que es algo fundamental en este tipo de compañías. MMA, tú tienes que ser completo, tienes que utilizar tu pelea de suelo tanto como tu pelea de pie, o por lo menos intentar implementar defensa contra derribos y cosas de este estilo. Ian Garry lo estaba haciendo muy bien porque Ian Garry está implementando mucho su pelea de suelo a su striking, que ya de por sí es sumamente bueno, al punto que le ganó una pelea a MVP que en el striking no le iba a ganar nunca. Dicho todo esto y viendo el nombre y la figura que representa Sharad Magomedov y que ya de por sí solamente tiene una derrota dentro de todo su palmarés, y mirando hacia otro lado, viendo el enfoque por ejemplo de Israel Adesanya, que ya de por sí, como ya les digo, Sharad lo estuvo llamando y le estuvo diciendo que quería pelear contra él, yo creo que con esta derrota que acaba de sufrir Sharad la posición que él está, el nombre incluso que está representando él, porque llama poderosamente la atención, y por otro lado viendo que Israel Adesanya actualmente lleva 4 derrotas dentro de sus últimas 5 peleas, 3 derrotas consecutivas, 2 de las últimas ha sido finalizado, una contra Dricus du Plessis y esta última contra Nassourdine Imavov, hay que pensar de que si por ejemplo Israel Adesanya le gustaría hacer un enfrentamiento más, cosa que a mí no me parece descabellado porque creo que todavía le queda cierta chispa, aunque yo considero incluso que si esta próxima pelea que tenga Israel Adesanya la pierde también, debería sí o sí replantearse una salida estratégica, o sea, un retiro. Pero en caso de que siga peleando, ¿por qué no hacer la pelea, por ejemplo, contra Sharad Magomedov? Si logra ganar Israel Adesanya, se reafirma como que todavía está vivo dentro de su carrera. Y si no lo hace, si Sharad por otro lado logra ganarle de una manera contundente o algo por el estilo, pues simplemente pasas el nombre de Israel Adesanya a un tipo como Sharad que es bastante llamativo en cuanto a sus peleas se refiere, que la UFC quiere tenerlo todavía en un alto margen de perfil porque lo utiliza para hacer este tipo de eventos, por ejemplo en Arabia Saudí, en todo lo que tiene que ver con Medio Oriente, etcétera, lugares donde él puede pelear, porque en Estados Unidos nunca va a poder pelear con el defecto que tiene en el ojo. Ninguna comisión atlética de ningún estado de los Estados Unidos va a permitir que un tipo con ese tipo de discapacidad entre dentro de un octágono y pelee. Por lo tanto, la UFC, manteniendo a la figura que puede llegar a ser o que incluso ya es Sharad Magomedov, pudiese hacer un enfrentamiento contra Israel Adesanya, y aquí simplemente definiría algo: o Israel Adesanya sigue activo, sigue vivo y su carrera sigue, entre comillas, un poquito latente, o directamente pasa el nombre total a lo que es la figura de Sharad Magomedov. Cualquiera de las dos ramas que tome este encuentro puede favorecer de manera significativa lo que es la compañía y sobre todo la división de las 185 libras, que ya de por sí está que arde. Una división que tiene nombres como por ejemplo actualmente precisamente Nassourdine Imavov, o nombres por ejemplo como el de Khamzat Chimaev, que están subiendo como la espuma de una manera simplemente espectacular, o nombres que actualmente están disputando el cinturón indiscutido, como lo es el de Sean Strickland, como lo es por ejemplo el de Dricus du Plessis. Por lo tanto, teniendo todos estos nombres y viendo lo que está actualmente en ese top 5 de la división, pudiésemos todavía implementar este tipo de situaciones. ¿Por qué no? Un Sharad Magomedov que viene de una derrota, la primera dentro de toda su carrera, contra un tipo que desde mi punto de vista ya prácticamente va de bajada, pero que al mismo tiempo pudiese pasar el nombre a una figura como la de Sharad. Y así están las cosas planteadas. Vamos a ver qué
que ocurre, evidentemente, pero me parece interesante o sumamente interesante ese encuentro de Sharad Bullet o ese posible encuentro de Sharad Bullet contra Israel Adesanya. Pero lo que es una realidad es que no se puede dar por muerto a un tipo como Sharad Bullet a pesar de esta pelea que acaba de tener contra MVP. MVP lo está diciendo y creo que tiene muchísima razón en sus palabras. La UFC te pone cierta presión extra y aparte de todo esto, a pesar de que MVP le ha ganado de la forma en que le ganó, Sharad Bullet representa sí o sí un peligro para cualquier peleador dentro de esta división de las 185 libras. Así que nada gente, yo lo dejo por aquí, no olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.